Fonosalud. Este es el espacio radial de la gestión obrera del SECOP. Hoy es sábado 16 de enero del 2016. Nosotros estamos solos, ¿no? Debemos decir que nuevamente estamos haciendo este espacio radial solo. Digo, yo no creo que sea lo ideal que nosotros, teniendo la organización que tenemos, continuemos haciendo un espacio radial absolutamente solo. No creo que sea lo ideal, pero bueno, el espacio hay que hacerlo, ¿verdad? También van los niveles de comprensión de los compañeros que no escapan a la generalidad de la ley. Los trabajadores de nuestro país pueden formar parte de organizaciones como la nuestra, donde se discuten políticamente las cosas, pero así todo seguir siendo hijos de un mismo sistema, un sistema que apunta a despolitizar, a que el trabajador sea lo más ignorante posible. Creo que nuestro país ha llegado a un nivel insospechado de ignorancia. Desde el punto de vista político estamos hablando, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un compañero, un querido compañero, hace unos años, había puesto en la mampara de los ómnibus aquel pensamiento acerca del analfabetismo político de Bertolt Brecht. No, tendría que traerlo, digo, memorizar eso es muy difícil, pero Bertolt Brecht, un alemán, un hombre que enfrentó el nazismo, un hombre, un dramaturgo alemán, un filósofo, conocido, ¿verdad? Muy conocido Bertolt Brecht. Él hizo un análisis acerca de lo que significa el analfabetismo político. Entonces, claro, plantea en ese pensamiento el papel que juega en una sociedad como la nuestra, en un sistema como el que estamos soportando, un trabajador que no comprende políticamente las cosas. Entonces, él expresa que no tiene idea de nada y que, aunque no lo alcance a comprender, el trabajador analfabeto político es responsable de las situaciones que se viven. ¿En quién se basan los gobernantes que pretenden llegar a un gobierno para gobernar para su propia clase social? Para gobernar para potencias extranjeras o directamente gobernar para el capital financiero internacional. Se basan en el analfabetismo político. El mejor ejemplo del analfabetismo político es el triunfo de Mauricio Macri en la República Argentina. Ese es el mejor ejemplo. Creo que es uno de los ejemplos más claros. No así en el Uruguay, ¿verdad? Porque la historia del Frente Amplio daba como para creer en el Frente Amplio, ¿verdad? Si había algo que se podía creer, más allá de que ya se veía venir, eso es un tema de matiz aparte. Pues la gran mayoría veían en el Frente Amplio una esperanza real, sin profundizar mucho, porque si profundizas mucho, o sea, si estás preparado te das cuenta que no podía, que el Frente Amplio cuando ganó se sabía lo que iba a hacer, pero ese es otro tema. En la República Argentina pasa un fenómeno bastante difícil de comprender, que un hombre que pertenece a la clase social a la cual pertenece, ya de arranque vemos el primer elemento de analfabetismo político, el más simple. ¿Cómo un trabajador puede votar en empresario? Es una cuestión que realmente, si se quiere, anticientífico. ¿Cómo el trabajador no alcanza a visualizar, en medio de una campaña electoral, quiénes son sus enemigos de clase? Nosotros hemos hablado en muchas oportunidades de la lucha de clase. Es un tema que lo han cajoneado, Lo han cajoneado porque, claro, el día que el trabajador comprenda cabalmente lo que significa la lucha de clase, eso va a producir que el trabajador va a contar con el conocimiento necesario
para poder visualizar primero el enemigo de clase, ¿no? Y al visualizar al enemigo de clase va a buscar automáticamente, por consecuencia, juntarse con sus hermanos de clase. Entonces, cuando el trabajador vota al empresario, es porque no ha comprendido en lo más mínimo, no ha comprendido políticamente en lo más mínimo a la clase social a la cual él pertenece, y por consecuencia no ha comprendido en lo más mínimo que los intereses de clase son irreconciliables. Y esto te rasque por donde te rasque. Los intereses del empresario son contrapuestos a los intereses del trabajador. Es imposible pensar que pueda existir, que se pueda dar, que un empresario a la hora de pensar en su inversión y su ganancia pueda pensar en cómo vive el trabajador. Ahí es donde se produce la contradicción. Si uno es empresario y piensa su ganancia, por consecuencia no puede pensar en cómo vive el trabajador. Porque si el empresario se pone a pensar en cómo vive el trabajador, va a llegar a una conclusión: yo no puedo ganar tanto, tengo que ganar menos. Tengo que ganar menos para que los trabajadores que están en relación de dependencia conmigo puedan vivir mejor. Son irreconciliables, intereses irreconciliables. El empresario, y vamos a arrancar de la base, ¿no?, que es el empresario. Después podemos llegar más arriba, que son los intereses ya del capital, pura y exclusivamente. En este caso se ha producido un cambio en los últimos años en los que ya los trabajadores de América Latina y del mundo no nos enfrentamos. Nuestro enemigo principal no es el patrón. Nuestro enemigo principal es el capital, ¿no? Pero ya para llegar a comprender eso cuesta un poquito más. Y lo primero que hay que comprender es la relación que existe, irreconciliable, entre el patrón y el trabajador, para poder comprender lo otro. Los intereses, decimos, son irreconciliables. ¿Qué quiere decir irreconciliable? Quiere decir que nunca puede existir paz duradera entre los trabajadores y los empresarios. Porque el sistema económico, político y social en el que vivimos, que se denomina, y creo que la denominación da prácticamente la totalidad de la explicación, sistema capitalista, está basado en la inversión del capital. Viene un tipo con plata, estudia el panorama y monta una empresa. ¿Para qué? Para beneficiar a la sociedad. A veces uno escucha la propaganda de algunas empresas. Algunos dicen al servicio de la comunidad, otros dicen siempre con vos. Eso no importa un carajo ni la comunidad ni vos. Eso lo que le importa es que le dé resultado económico la inversión que realiza. Si le importara al empresario la comunidad o vos, cuando bajan las ventas, la primera medida que toman no sería despedir a los trabajadores. Una cuestión elemental. Entonces, el sistema capitalista está basado en la inversión de capital para tener ganancia. Y el trabajador es una circunstancia necesaria, uno de los elementos fundamentales para la obtención de la ganancia del empresario. Siempre han querido, para obtener mayor ganancia, han querido tener la menor cantidad de trabajadores posible, como forma, primero, de pagar menor cantidad de salarios, y segundo, de tener la menor cantidad de problemas posible. Entonces, una vez, hace muchos años, nos decía un dirigente sindical de la vieja guardia,
que recién había salido de la cárcel, nosotros estábamos en el sindicato metalúrgico en aquel momento, en medio de una huelga, y estábamos ocupando simbólicamente el sindicato porque nos habían desalojado la fábrica. Entonces pasamos del desalojo de la fábrica al primer sindicato, el más cercano, que era el SOIMA, el Sindicato Obrero y de la Industria de la Madera. Y después nos trasladamos a nuestro sindicato, el que corresponde, que es el Sindicato Metalúrgico. Hola. Allí, en esos años, estamos hablando de 1983, comienza el proceso de libertad de muchos presos políticos. 1984, 1985. Bueno, este compañero desaparecido, un dirigente del Partido Comunista del Uruguay que cayó preso por pertenecer al Sindicato Metalúrgico y a la CNT, Rosario Pietrarroya, nos contaba algunas cuestiones que, claro, a un militante nuevo, jovencito, le abría mucho el panorama, se abrían puertas y ventanas para ver más allá, porque digo, el conocimiento va ingresando en la cabeza de la gente y a medida que va ingresando el conocimiento vas viendo más lejos, ¿verdad? Entonces simplemente nos decía que en uno de sus viajes que había hecho, en representación de la Organización Sindical Uruguaya, por allá, por la década del 60, había escuchado a un cardenal, creo que era en Inglaterra, en una reunión, que decía sencillamente que los capitalistas, y daba un ejemplo, los capitalistas que tienen su capital invertido en fábricas de alimentos, por eso no hay que creer cuando los que fabrican alimentos dicen que lo fabrican para que vos estés alimentado. Eso no importa un carajo quién está alimentado. Eso es lo que le importa, es que compren los alimentos, que los tiren. A eso no le importa si hay miles de millones que pasan hambre. Si viene uno y se compra todo y lo almacena para esperar que el precio suba y después venderlo, aunque en ese periodo de tiempo de almacenamiento la gente se muera de hambre, a ese tipo no le importa, porque ya vendió los alimentos. En realidad no vende los alimentos para que la gente coma, vende los alimentos para tener ganancia. Entonces decía el cardenal según Rosario Pietrarroya, que el capitalista que tiene su capital invertido en fábrica de alimentos, si llega a descubrir que las carreras de perro le permitirían tener más ganancias que el capital que tiene invertido en la producción de alimentos, quitaría ese capital que tiene invertido en la producción de alimentos y lo invertiría todo en carrera de perro. Sin importarle en absoluto, y está demostrado, que el quitar el capital de la fábrica de alimentos significaría que mucha gente pasara hambre. Es un ejemplo muy claro de intereses irreconciliables entre trabajadores y empresarios. Un tipo que es capaz de pedir un préstamo a una institución bancaria, no pagarlo y dejar en la calle a 1000 trabajadores por decir que no le está rindiendo la inversión, no está obteniendo la ganancia que él tenía proyectado, es de una deshumanización sin precedente, lo que indica claramente cuál es el sentido, el objetivo de este sistema capitalista, ¿verdad? El sistema capitalista es uno de los sistemas más inhumanos que ha existido sobre la Tierra, inclusive más inhumano que el propio esclavismo. Si nosotros nos ponemos a analizar, claro, hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son difíciles de comprender, pero estamos convencidos de algo.
Si nosotros le pagáramos, remontándonos en la historia miles de años para atrás, el salario que hoy cobran 700.000 trabajadores, que en este país es de 15.000 pesos, con esos 15.000 pesos, el poder de compra que hoy tienen los que ganan 15.000, si lo trasladáramos en el tiempo miles de años atrás a aquellos esclavos, no le alcanzaría para cubrir lo que el amo le estaba dando en materia de vivienda y alimento. Aunque parezca mentira, ¿no? Cómo el mundo ha ido cambiando basado en la explotación del hombre por el hombre. Las clases dominantes, ¿cuáles son las clases dominantes? La clase históricamente llamada burguesa, los dueños del capital. Los dueños del capital hoy son los dueños de la tierra de ayer, ¿verdad? Los dueños del capital han dirigido el mundo desde la edad de piedra para acá, ¿no? Desde el esclavismo para acá. Y han ido adaptando el sistema en función de las luchas que se le han ido poniendo adelante. Del esclavismo al feudalismo se produce un cambio producto de la lucha de los esclavos. Del feudalismo al capitalismo se cambia por la lucha de aquellos explotados por el señor feudal. Y el poder ha ido cambiando, pero no de clase social, ha ido cambiando con nuevas costumbres, nuevas legislaciones que han ido mejorando en alguna medida la vida de los trabajadores, los explotados, ¿no? De esa clase social siempre mayoritaria que no tenía la posibilidad de dirigir, que en la distribución de la riqueza le tocaba la parte más pequeña. Entonces, históricamente, es como decir, los intereses del amo y los intereses del esclavo eran irreconciliables. El esclavo quería libertad, y como ser humano después de la libertad quería vivir dignamente, y dependía de que el dueño de la tierra o el dueño del capital no obtuviera toda la parte en la distribución de la riqueza. Interés irreconciliable que al día de hoy parece mentira. La gran mayoría de trabajadores todavía no lo han comprendido. Cuando creímos que habíamos llegado a un nivel de comprensión profunda de lo que esto significaba, que imagínense que los trabajadores, por generación espontánea, una vez que comienzan a trabajar, automáticamente comprendieran que los intereses de él van a estar siempre enfrentados a los intereses del empresario o del capital. Es como colocarle un chip en la cabeza. Hacía años que en este país o en el mundo se viviría de otra forma, ¿verdad? La clase dominante, a través de los siglos, han gobernado el mundo basado en el alfabetismo político, basado en la falta de conocimiento de la grande mayoría. La lucha de clase existe igual, aunque la quieran negar.
nuestro país, en la década del 60, que fue el último pico en democracia, de donde la clase trabajadora tuvo su mayor nivel de conciencia y comprensión, producto de muchos años de lucha, producto de una atención especial a la formación de los futuros dirigentes de la clase trabajadora. Llegó a un nivel muy alto de comprensión política. Por algo, el 27 de junio de 1973, el capital tuvo que acudir a su brazo armado, el ejército, para frenar el desarrollo del movimiento popular, del poder popular. No en vano se da un golpe de Estado para cumplir varios objetivos. O dicho de otra manera, para cumplir un objetivo final se tuvieron que realizar varias acciones en diferentes frentes. La educación, el ataque a la educación y la prohibición de cierta literatura, el no permitir que los trabajadores se organicen, se reúnan, discutan, aprendan, era uno de los elementos fundamentales para poder perpetuar en el tiempo ese poder dictatorial al servicio del capital. Un ejemplo cercano. Ha cambiado poco la historia, ¿no? La historia vuelve a repetirse. Se cumplen los mismos objetivos sin necesidad de golpe de Estado. Decíamos, se da un golpe frente al crecimiento del poder popular, frente no solo al crecimiento en número, sino al crecimiento en calidad, en conciencia, crecimiento acerca del conocimiento, que hacía que las organizaciones populares en estos países de Latinoamérica tengan un poder de convocatoria importantísimo, un nivel de comprensión política importantísimo. Se estaba descubriendo, la grande mayoría estaban descubriendo cuál era el enemigo de clase. Entonces iba a ser muy difícil presentarse a elecciones y ganarla. Todo eso retrocedió producto de 13 años de dictadura. Después de la dictadura, la instalación de gobierno al servicio del capital, que continuaron profundizando el ataque a todo intento de que la clase obrera se eduque. El golpe fue a sangre y fuego. El encarcelamiento fue para, fundamentalmente, no los que andaban con un fusil. Los que andaban con el fusil habían sido militarmente derrotados una cantidad de meses antes del golpe. Cuando se da el golpe ya no era para los que andaban con el fusil. El golpe se da contra el pueblo. Se da contra el pueblo. ¿Y a quién se encarcela? A los dirigentes del pueblo. Porque permitir que los dirigentes del pueblo que no andaban con fusil y que eran mucho más peligrosos que los que andaban con fusil, vaya si será más peligroso un hombre claro que un hombre armado. Aunque hay algunos que todavía piensan que el hombre armado es más peligroso que el hombre claro. El hombre armado te puede matar 4 o 5, o la que le dé la bala o lo que le dé la vida en el enfrentamiento. El hombre claro, con vida,
sin tirar bala de plomo, puede lograr montar una organización que voltee un gobierno o un sistema. El hombre claro educa, enseña, vierte el conocimiento, y el gran temor del sistema, el gran temor del capital, es que los pueblos adquieran conocimiento. Por eso se ataca la enseñanza. Por eso en este país, en los programas de estudio, se denunciaba por parte de educadores de izquierda que la historia del golpe de Estado, la historia de la guerrilla urbana debía estar en los programas y debía ser estudiada. Los gobiernos que vinieron posteriormente a la dictadura se negaron rotundamente a que en los programas de estudio apareciera la historia reciente. Aquí se dice que de 1973 a 1984 las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el poder político a gobernar este país, a eliminar las instituciones democráticas como forma de restablecer el orden. Y tenemos generaciones que hoy ya tienen unos cuantos años que siguen pensando que eso es así. Bueno, eso es una gran mentira. Eso es parte de un aparato al servicio de la desinformación, como forma de mantener durmiendo a la gente. Y decíamos que el ejemplo más claro del analfabetismo político es la República Argentina. Que la República Argentina haya ganado Mauricio Macri es un documento vivo de la falta de conocimiento del pueblo argentino. Ya esto supera toda la expectativa porque está casi bien, o es entendible, mejor dicho, que el trabajador no identifique a su enemigo de clase y vote al patrón. Pero estamos hablando de un empresario, de una familia que estuvo al lado de la última dictadura. Estamos hablando de manifestaciones públicas de un hombre que, lejos de autodenominarse de izquierda, como pasó en el Uruguay, dijo claramente, claro que el analfabetismo político es tan grande que no se alcanza a comprender, hasta los mensajes que mandaba. Dijo claramente que qué interés iba a defender, claramente. Y lo está haciendo, ¿verdad? Y lo está haciendo. Bueno, esta situación nos retrasa todo un proceso. Claro que estamos enfrentados al poder económico, ¿verdad? Y el poder económico cuenta con no solo el dinero, sino que lo invierte para defender el sistema. Invierte el dinero para defender el sistema. Compra radios, diarios, canales de televisión, cadenas informativas en su poder. Tergiversa la información, desinforma, utiliza elementos para demoralizar. El mejor elemento demoralizador que se ha utilizado en nuestro país por parte del capital financiero internacional, y lo vamos a explicar, ha sido pasear la figura de José Mujica por el mundo. Eso no es obra del capital nacional.
Eso es obra del capital financiero internacional, que paseó a un hombre que había llegado a la presidencia de la República con un pasado muy interesante a los intereses del capital financiero. ¿Ustedes creen que si José Mujica siguiera planteando lo mismo que planteaba en 1960, por ejemplo, el no pago de la deuda externa, por ejemplo, la intervención de los Estados Unidos en Norteamérica a lo largo de la historia en los diferentes países para saquear sus recursos naturales, lo hubieran paseado por las grandes cadenas de televisión del mundo entero? ¿Por qué pasearon a José Mujica? Porque José Mujica le estaba diciendo a los jóvenes que él se había equivocado. Qué terrible que alguien que es consciente de que la única forma que los pueblos vivan dignamente es enfrentarse al capital, diga que se equivocó. Acá viene el tema de la claudicación, ¿verdad? Si vos claudicaste, si vos te quebraste, está bien. Ahora cuando vos quebrado, claudicaste y te prestás para que tu claudicación sea tomada como ejemplo para las futuras generaciones, es de una alta traición sin precedentes. Porque yo me puedo quebrar, yo me puedo asustar, pero yo no me puedo prestar para que los otros también se asusten. Yo no puedo prestarme a ser utilizado para mentir. Seguro, se ha llegado a un nivel tan grande de analfabetismo que hoy se ha puesto en cuestión si el camino es enfrentar al capital o hacerse amigo. Es una cuestión de principio, una cuestión elemental. Si no nos enfrentamos al saqueo, el capital se va a llevar todo, basado en aquello de ser irreconciliable. Si vos como trabajador no enfrentás a tu empresario para vivir mejor vos, cada vez va a vivir peor. Lo podemos decir de otra manera más sencilla. Si vos como trabajador no defendés tus intereses, vas a vivir cada vez peor. Y yo digo, ¿es posible que un trabajador o un grupo de trabajadores defiendan sus intereses sin tocar los intereses del patrón? Es imposible. Aquí nos han hecho creer que no hay que enfrentarse al capital, pero a su vez nos dicen que sí hay que defender los intereses de los trabajadores. Yo me pregunto, ¿cómo se hace, que alguien me explique, para defender los intereses de los trabajadores sin tocar los intereses del capital? Bueno, en nuestro país, la herramienta que le ha costado tantos años construir a las pasadas generaciones, esa herramienta que viene desde hace muchos años, del principio del siglo XX, con la llegada a nuestro país
de aquellos inmigrantes italianos, alemanes, españoles, lo que se denominaba el anarcosindicalismo, que nos transmitieron el conocimiento a los trabajadores uruguayos de aquella época y que terminaron los trabajadores uruguayos comprendiendo la necesidad de la organización para enfrentar el capital. Se ha tergiversado de tal forma que hoy en nuestro país, increíblemente, se defienden los intereses de los trabajadores sin tocar el capital. Entonces vos podés escribir un libro y sería un bestseller, porque si alguien pudiera comprender cómo es posible defender los intereses de los trabajadores sin tocar el capital, ¿cuál es el resultado que se ha obtenido en este país a través de las herramientas con las que cuentan los trabajadores históricamente? Por defender los intereses de los trabajadores sin tocar el capital. 700 u 800.000 trabajadores ganando 15.000 pesos. Ese es el resultado de defender los intereses de los trabajadores sin tocar el capital. Alguno preguntará, alguno más viejo se puede preguntar, pero hay trabajadores que se creen que la herramienta sindical defiende los intereses de los trabajadores sin tocar el capital y con un resultado de 700, 800.000 trabajadores con 15.000 pesos. Claro, basado en lo que decíamos al principio, el analfabetismo político, la falta de conocimiento, la creación de un aparato que tiene todo el conocimiento en su poder. Me hace acordar, los dirigentes sindicales actuales a mí me hacen acordar a los sacerdotes. Habrán visto alguna película donde toda la gente abajo y el sacerdote allá arriba con una túnica blanca y una máscara, las uñas largas, le dice a esa masa de pueblo abajo cuál es el camino. Claro, tienen todo el conocimiento. Y el resto abajo no entiende una mierda de nada. Y con 4 consignas lo han llevado a lo largo de los años a creer que este es el camino. Y que esta es la herramienta que va a defender su interés. Claro, que si vos rascas un poco, te encontrás con gente que se termina confundiendo y vaya si no habrá pasado. Entonces, tenemos a miles de trabajadores en nuestro país que producto de su analfabetismo político, su falta de conocimiento, producto de que está concentrado en los dirigentes todo el poder del conocimiento, que es el mayor de los poderes, un aparato que ha llevado adelante en esta década perdida, en esta década donde no hemos logrado conquistas que las futuras generaciones puedan disfrutar. Y lo decíamos el otro día, las luchas de ayer son los derechos de hoy. Las luchas de hoy serán los derechos de mañana. ¿Quieren que nombre algún derecho? ¿Alguna conquista de los trabajadores del pasado que hoy disfrutamos los trabajadores del presente? Aguinaldo, licencia, salario ocasional, horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son conquistas de otra época. Paro, huelga, garroteada, calaboceada de cientos y cientos de trabajadores que levantaban las reivindicaciones
y que a la larga ganaban y quedaban establecidas como leyes para las futuras generaciones. Desde el punto de vista de la conquista tenemos una década perdida, donde el movimiento obrero uruguayo, y está mal dicho porque no es el movimiento obrero uruguayo, el aparato sindical oficialista, acaparador del conocimiento, ha estado al servicio de la aplicación de una política económica al servicio del capital. Pero la única forma de dirigir la herramienta, única herramienta que tienen los trabajadores para defender sus intereses, es el sindicato. Y lograr que esa masa de trabajadores allane el camino para la aplicación de una política económica es a través de un aparato, del aparatismo. El aparato que no deja pensar, el aparato que no traslada el conocimiento. El aparato que le dispara a las asambleas donde los trabajadores tienen la posibilidad de discrepar, de discutir. El aparato que no permite que alguna gente más despierta que la hay tenga acceso directo al resto de los trabajadores porque se le puede complicar. Es un aparato sumamente necesario para cualquier gobierno que pretende defender los intereses del capital. Uruguay, junto con algunos otros países, seguramente tiene un tesoro muy preciado para cualquier gobernante que pretende defender los intereses del capital. Un movimiento sindical alineado, funcional a los intereses del capital. Entonces tenemos un poder basado en el capital financiero internacional, porque en nuestro país la inversión extranjera es la que manda. Y vaya si mandará, que pone condiciones antes de ingresar. Vaya si mandará que interviene en la legislación, o sea, dirige el Parlamento. Y ahí es donde aparece el segundo elemento. Por un lado, el poder del capital. En segundo lugar, los políticos agentes al servicio de ese capital. Presidentes, ministros, diputados, senadores, que vienen a ser asalariados del capital, donde le hacen las leyes. El Poder Ejecutivo manda las leyes al Parlamento, el Parlamento las acepta. Leyes de inversión, ventanilla única, cláusulas confidenciales, no se paga impuestos, va en zona franca, sin control ambiental. Y el otro elemento, que es un fenómeno que se produce en los últimos años, el otro día nosotros decíamos, en 1989 el gobierno del doctor Lacalle elimina los consejos salarios. ¿Con qué objetivo? Defender los intereses del capital. ¿Por qué? Porque los consejos salarios, una vez instalada la democracia, entre comillas, pero democracia, le vamos a llamar, contaba con una fuerza muy grande que había estado reprimida durante 13 años del movimiento obrero, que le arrancaba a los empresarios, al capital, tremenda reivindicación. Claro que habían estado imposibilitados durante 13 años. La dictadura se encargó de arrasar con las conquistas de los trabajadores.
naturalmente, devolvérsela al capital, para eso estaba. Entonces el doctor Lacalle no ve otra salida, presionado por el capital, que eliminar los consejos salarios como forma de ponerle más obstáculos al movimiento popular para poder arrancarle al capital de su ganancia, de su privilegio, para ellos vivir mejor. Y solo los sindicatos fuertes pudieron obligar a los empresarios a sentarse a negociar. El Poder Ejecutivo se lavó la mano como Pilato y dijo, bueno, negocien entre ustedes, si se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, sigue todo como está. Se instala el gobierno Frente Amplio en 2005, se vuelve a convocar a los consejos salarios. Ahora, lo que nosotros decíamos el otro día, con el mismo objetivo que el doctor Lacalle. ¿Cómo es posible que el doctor Lacalle haya eliminado los consejos salarios para darle más beneficio al capital y que también el doctor Vázquez en 2005 haya convocado a los consejos salarios para también darle más beneficio al capital? Acá hay un elemento que ha jugado un papel fundamental para que sin consejos salarios en una época y hoy con consejos salarios se cumplan los mismos objetivos. El que cambió fue el movimiento sindical. Con un movimiento sindical al servicio del gobierno, vos podés tranquilamente tener consejos salarios. Más afinadamente, con una dirección sindical al servicio del gobierno o oficialista, con consejo salario, es más fácil defender los intereses del capital. Porque los planes del gobierno, una vez instalados, eran de apertura al capital financiero internacional. El movimiento sindical, sus dirigentes, su aparato oficialista, al servicio de esa política económica. Entonces, es ahí donde se produjo ese cambio. Si nosotros quisiéramos trasladar el mismo movimiento obrero del año 1989, los mismos dirigentes, los mismos trabajadores, lo quisiéramos trasladar al año 2005, el Frente Amplio nunca hubiera convocado a los consejos salarios. Porque se iba a enfrentar a un gravísimo problema. Claro, todos estos elementos lo que hacen es, si vos no le prestás atención, terminás confundiéndote. Pero no es difícil. El resumen es muy sencillo. El resumen es muy sencillo. Es difícil, no nos queda tiempo ya. Ya estamos, me tengo que ir aparte. Vamos a terminar acá. Y nos vamos a comprometer a que el lunes poder seguir profundizando sobre esto. Acá hemos hablado de la falta de conocimiento, del analfabetismo político, de la lucha de clase y del papel de las organizaciones populares cuando están al servicio del capital. Entonces, para terminar, la única forma de poder defender, entre comillas, los intereses de los trabajadores sin tocar el capital es teniendo un movimiento sindical al servicio del capital. Entonces, la única forma de defender los intereses de los trabajadores es enfrentando al capital. Nos vamos porque no tenemos que ir a trabajar. Dejamos un saludo muy grande a todos los compañeros. Pedro Godoy, en especial, que hace tiempo no lo veo. Y bueno, y a todos aquellos que han dicho qué interesante lo que aquí se plantea. Siguen abiertos los micrófonos para aquellos que entiendan que se puede debatir estos temas.
no dar cosa más interesante que el debate de ideas sin necesidad de pelearse, ¿verdad? Esto está abierto para todo. Sería interesante, como forma de elevar el nivel del programa, que siempre es importante, que gente que no piensa como nosotros se anime a intercambiar puntos de vista al aire, sin pelearse, ¿verdad? El lunes de 12:30, como siempre, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.